Aquí comienza la historia de Kim Ji-woo, alguien con una vida ordinaria y tranquila, hasta que una noche de Halloween se topa con un ser sobrenatural. Este fantasma no era un espectro común, ya que deseaba algo peculiar de él, su cuerpo. Aunque pueda parecer extraño, la única forma de evitar que este ente le hiciera daño, o a quienes lo rodeaban, era cediendo a sus deseos más íntimos. Así es como comienza Oblivious. Todo comenzó una noche en la que Ji-woo acababa su turno de trabajo. Era una típica celebración de Halloween, con las calles repletas de personas disfrazadas. Mientras intentaba llegar a casa, una tormenta repentina lo sorprendió. Apurado por no mojarse, corrió bajo la lluvia, cuando de repente, un hombre de aspecto aterrador lo agarró con fuerza por el brazo y le dijo: «Finalmente te encontré». Kim, creyendo que era alguien más disfrazado para la ocasión, no le dio mayor importancia, pensando que todo era parte del espíritu festivo. Sin embargo, la realidad era otra. Este hombre no era un simple transeúnte disfrazado. Era un fantasma que había estado buscándolo durante mucho tiempo. Kim lo descubriría poco después, esa misma noche, cuando al llegar a casa, el espíritu lo siguió. Mientras cenaba con su abuela, quien debido a su avanzada edad tenía problemas de memoria, ella de repente recuperó la lucidez y, con un tono preocupado, le advirtió que no durmiera solo esa noche. Kim ignoró la advertencia, creyendo que era solo una preocupación inofensiva de su abuela. Al caer la noche, el fantasma reapareció en su habitación. Esta vez, sin la cortina de la lluvia, Kim pudo ver claramente que el hombre estaba empapado, con la ropa mojada pegada a su cuerpo. El espectro comenzó a hablar, diciendo cosas crípticas sobre haber encontrado finalmente a Kim y su deseo de estar juntos. Lo más desconcertante fue cuando el espíritu lo tomó de manera íntima, sin que Kim pudiera resistirse. Kim, completamente atónito y aterrorizado, no comprendía lo que estaba sucediendo. A pesar del miedo, su cuerpo parecía incapaz de resistir las acciones del fantasma. Tras ese inquietante encuentro, el espectro desapareció, desvaneciéndose en el aire como si fuera agua. Kim despertó al día siguiente, desorientado, convencido de que todo había sido una extraña pesadilla. Sin embargo, el alivio duró poco. Más tarde, ese mismo día, el fantasma volvió a aparecer, dejando claro que no era un simple sueño. Kim intentó escapar y evitarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. El espectro le pedía insistentemente que no huyera, y justo cuando parecía que volvería a atraparlo, Kim fue salvado por los gritos de su abuela, quienes lo hicieron volver a la realidad. El fantasma se desvaneció una vez más. Intentando mantener la calma, Kim se dio cuenta de que tenía que averiguar por qué este ser lo perseguía. Pero no importaba cuánto pensara o buscara, no podía entender la razón. Durante un baño, cuando estaba solo, el fantasma apareció una vez más, preguntándole con enojo por qué Kim había dicho que no eran amigos. Esto hizo que Kim se diera cuenta de que, aunque el espectro lo conocía bien, él no tenía ni idea de quién era. El fantasma, visiblemente molesto por la falta de reconocimiento por parte de Kim, decidió tomar medidas drásticas. Nuevamente, se lanzó sobre Kim, drenando toda su energía, dejándolo sin fuerzas y haciendo que perdiera el conocimiento. Cuando Kim despertó, se dio cuenta de que el espectro estaba a su lado, durmiendo en la misma cama. El frío del cuerpo fantasmal le impedía moverse, y Kim sentía cada vez más confusión sobre la naturaleza de esta extraña relación. A la mañana siguiente, el fantasma había desaparecido nuevamente, pero la inquietud permanecía. Kim decidió que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. La situación empeoró cuando, al salir de compras, un niño lo miró fijamente y preguntó en voz alta por qué el hombre a su lado estaba todo mojado. Fue entonces cuando Kim comprendió que no era el único que podía ver al fantasma. Otras personas también lo percibían. Esta revelación lo perturbó profundamente, pero, afortunadamente, la aparición del espectro fue breve. Por la noche, cuando el fantasma reapareció, Kim reunió el valor suficiente para enfrentarlo con una pregunta directa. «¿Qué quieres de mí?». El espectro, con una expresión de tristeza, simplemente respondió: «¿Acaso no me recuerdas?». Kim seguía sin entender. No tenía idea de quién era ese ser, y ante su negativa, el fantasma lo sumió en una alucinación, haciéndolo sentir que se estaba hundiendo en el agua. Kim luchaba por respirar, hasta que finalmente fue rescatado por el espectro, volviendo a la realidad con el corazón latiendo aceleradamente. Desesperado, Kim decidió que no podía seguir así. Aunque no era creyente en lo paranormal, decidió probar un amuleto que su abuela le había dado, afirmando que tenía el poder de protegerlo de espíritus.
No muy convencido, pero con algo de esperanza, Kim se aferró a la idea de que este objeto podría ofrecerle protección. Al día siguiente, Kim notó que el fantasma no aparecía con tanta frecuencia. Sin embargo, cuando estuvo solo en el baño, pudo verlo a través del reflejo. Esta vez, al intentar tocarlo, el amuleto que llevaba comenzó a emitir una luz azul que quemaba la mano del espectro. Kim, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar con tranquilidad. Aunque el fantasma seguía apareciendo en la distancia, sus noches se volvieron más tranquilas. A pesar de que el amuleto parecía funcionar, la paz de Kim fue efímera. Aunque el fantasma ya no podía tocarlo directamente, comenzó a encontrar otras formas de atormentarlo. Si no podía estar físicamente cerca de Kim, haría todo lo posible para arruinar su vida desde la distancia. Objetos empezaron a romperse en su casa sin razón aparente. Compañeros de trabajo comenzaron a enfermar y el restaurante donde trabajaba empezó a ganar mala reputación entre los clientes, debido a extraños sucesos. Las ventas se desplomaban y la situación empeoraba día a día. Kim se sentía responsable por todo el caos que estaba afectando tanto su vida como la de los demás. Comprendió que simplemente evitar al fantasma no era la solución. Necesitaba enfrentarlo de alguna manera. Con esa idea en mente, decidió llegar a un acuerdo con el espectro. Sabía que el fantasma necesitaba recargar su energía para seguir existiendo, y que esos encuentros nocturnos eran una forma de mantenerlo conectado a este plano. Así que Kim propuso un trato. El fantasma debía dejar de molestar a sus amigos y compañeros, y limitar sus apariciones a la noche, cuando no interferiría con su vida diaria. El espectro, algo reacio al principio, aceptó la oferta. A cambio, Kim accedió a los encuentros nocturnos, conscientes ambos de que eran la fuente de la energía que el fantasma necesitaba. Las noches de Kim continuaron siendo agotadoras, ya que el fantasma, más afectuoso que nunca, seguía drenando su energía. Una madrugada, mientras el fantasma descansaba a su lado, Kim notó que el espectro observaba su brazalete con especial interés. Le explicó que había sido un regalo de su abuela, pero al mencionar esto, el fantasma pareció decaer emocionalmente. Antes de desaparecer, murmuró algo que dejó a Kim completamente desconcertado. «Fui yo quien te lo dio». Este comentario inquietante despertó una oleada de recuerdos confusos en Kim. Se dio cuenta de que había olvidado muchos detalles importantes de su pasado, especialmente aquellos relacionados con un accidente que lo había dejado con amnesia parcial. Su abuela, aunque siempre evasiva, nunca había querido explicarle la historia del brazalete, y ahora, las palabras del fantasma lo hacían dudar aún más sobre su origen. Esa noche, Kim tuvo una pesadilla recurrente. En ella veía a un joven cuyo rostro no podía identificar. La visión siempre terminaba de la misma manera. El joven se hundía en un río, y Kim despertaba en un sudor frío, sintiendo que alguien lo había rescatado de esa visión inquietante. Al día siguiente, Kim estaba más decidido que nunca a obtener respuestas. Su confusión solo aumentaba con el paso del tiempo, y las palabras del fantasma seguían resonando en su cabeza. ¿Cómo era posible que el espectro le hubiera dado el brazalete? Y más importante aún, ¿por qué no podía recordar nada de eso? Decidido a aclarar sus dudas, le preguntó nuevamente a su abuela sobre el brazalete, pero ella, en lugar de darle una explicación clara, simplemente le pidió que se lo quitara y lo sacara de su vista. Esto solo intensificó la confusión de Kim, quien comenzaba a sentir que su abuela sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche, la pesadilla volvió, pero esta vez fue diferente. El joven de la visión no solo se hundía en el río. Antes de que todo terminara, Kim sintió que alguien lo rescataba de las aguas turbulentas. Al despertar, su mente estaba llena de preguntas. No podía seguir ignorando la conexión entre el brazalete, el fantasma y su pasado olvidado. Desesperado por respuestas, Kim decidió confrontar al fantasma directamente. Cuando apareció esa noche, Kim le pidió que le explicara quién era realmente y por qué lo seguía. El fantasma, con una mezcla de tristeza y resignación, le dijo que no debía preocuparse, que solo quería estar con él, verlo y asegurarse de que estuviera bien. Además, le confesó que su muerte no había sido culpa de Kim, y que estaba allí porque no podía dejarlo solo. La revelación dejó a Kim aún más confundido. Si el fantasma no lo culpaba de nada, entonces, ¿qué lo mantenía atado a él? Fue entonces cuando Kim recordó vagamente un accidente de su juventud, antes de que perdiera parte de su memoria. Se dio cuenta de que, quizás, la clave para entender todo estaba en esos recuerdos perdidos. A medida que Kim trataba de desentrañar el misterio,
comenzó a recordar más detalles de su pasado. Encontró una vieja foto suya con un joven de su época de secundaria, y detrás de la imagen había un número de habitación de hospital. El joven en la foto se veía familiar, y al mirar de cerca, Kim reconoció al fantasma. Todo comenzó a encajar lentamente en su mente. Ese joven había sido alguien importante en su vida. Con la foto en mano, Kim empezó a recordar más fragmentos de su pasado. Se vio a sí mismo como un estudiante rebelde, siempre metido en problemas y peleas. Era un chico solitario que, por su actitud, alejaba a los demás. En esos años, un nuevo estudiante llegó a su clase, un chico llamado Jun. Al principio no tenían nada en común, pero el destino los uniría de manera inesperada. Un día, después de una pelea, Kim estaba caminando por la calle, herido y distraído. No se dio cuenta de que un auto venía a toda velocidad hacia él. Fue entonces cuando Jun, que lo había visto desde la distancia, corrió para salvarlo, pero en el proceso se rompió el brazo. A pesar del incidente, esa acción se convirtió en el puente que unió a ambos. Jun, siendo amable y cálido, poco a poco fue derritiendo la coraza de Kim, y los dos forjaron una profunda amistad. Con el tiempo, Jun y Kim se volvieron inseparables. Sin embargo, Jun tenía planes de ir a la universidad, mientras que Kim no tenía claro qué quería hacer con su vida. Sabían que eventualmente tendrían que separarse, lo que entristecía especialmente a Jun. Antes de que llegara ese momento, Jun decidió llevar a Kim a un lugar especial, un río tranquilo donde solía ir para relajarse. En ese río, entre risas y conversaciones sobre el futuro, Jun le dio a Kim un brazalete como símbolo de su amistad, asegurándole que, aunque se separaran, siempre lo recordaría. Fue un gesto pequeño pero significativo, que Kim apreció profundamente. Sin embargo, esa misma noche, después de regresar a casa, Kim se dio cuenta de que había olvidado el brazalete en el río. Desesperado por recuperarlo, decidió volver, sin darse cuenta de que la corriente del río había aumentado peligrosamente debido a la lluvia. Kim logró recuperar el brazalete, pero la corriente del río lo atrapó y comenzó a arrastrarlo. En ese momento, Jun, preocupado porque Kim había desaparecido, fue al río para buscarlo. Al llegar, vio a su amigo siendo llevado por la corriente y, sin dudarlo, se lanzó al agua para salvarlo. La corriente, sin embargo, era demasiado fuerte para los dos. En un trágico giro, ambos fueron arrastrados en direcciones diferentes. Jun, al ser separado de Kim, perdió el control sobre la situación. En su desesperación, luchó por mantenerse a flote, pero la corriente lo venció. Mientras la oscuridad lo envolvía, su último pensamiento fue sobre Kim, deseando que estuviera a salvo. De vuelta al presente, Kim, con el recuerdo restaurado, finalmente entendió que el fantasma que lo había estado persiguiendo todo este tiempo era, en realidad, el espíritu de Jun. Su amigo, atrapado en ese estado espiritual, había estado vagando durante años, creyendo que había muerto aquella noche en el río. Pero en realidad, Jun no estaba muerto, sino en coma, y su espíritu, confundido, no pudo encontrar la paz. Kim decidió que debía hacer algo para ayudar a Jun. Sabía que si no lo hacía, su amigo desaparecería para siempre. Recordando el número de habitación del hospital que había visto en la foto, Kim fue decidido a encontrar el cuerpo de Jun. Si podía reconectar su espíritu con su cuerpo, tal vez podría salvarlo. Kim llegó al hospital, guiado por los recuerdos y la información que había reunido. Al ingresar sintió una mezcla de temor y esperanza. Preguntó por la habitación de Jun, y cuando finalmente se encontró frente a la puerta, dudó un momento antes de entrar. En la habitación vio el cuerpo de su amigo, inmóvil, conectado a varias máquinas, pero con un semblante sereno. Verlo así, después de todo lo que había sucedido, lo estremeció. Se acercó despacio, recordando cada uno de los momentos compartidos con Jun, tanto en el pasado como en los encuentros con su espíritu. Kim, profundamente conmovido, susurró: «Jun, sé que puedes oírme. No estás muerto. Nunca lo estuviste. Estás aquí, y he venido para ayudarte a regresar». Se acercó despacio, recordando cada uno de los momentos compartidos con Jun, tanto en el pasado como en los encuentros con su espíritu. Kim, profundamente conmovido, susurró: «Jun, sé que puedes oírme. No estás muerto. Nunca lo estuviste. Estás aquí, y he venido para ayudarte a regresar». Lentamente, el cuerpo de Jun comenzó a mostrar signos de vida. Sus ojos, después de años cerrados, se entreabrieron, y su respiración, antes artificial, se volvió más profunda y regular.
Kim no pudo contener las lágrimas al ver cómo su amigo finalmente despertaba. Jun, débil pero consciente, miró a Kim y con una voz quebrada dijo: «Sabía que vendrías por mí». Ambos se miraron en silencio, llenos de gratitud y alivio, sabiendo que su vínculo había sobrevivido no solo a los años, sino también a la muerte misma. Jun, todavía débil pero consciente, intentó moverse, pero su cuerpo aún estaba recuperándose del largo coma. Kim se sentó junto a él, sosteniendo su mano, incapaz de encontrar las palabras correctas para todo lo que habían vivido. Ambos compartieron una conexión más allá de lo físico, una comprensión mutua de los años perdidos y del sufrimiento que habían experimentado. Después de un rato, Jun rompió el silencio. No pensé...